El genoma polaco no debería verse así. Eso fue lo que sorprendió a los científicos primero, porque cuando observaron el ADN polaco moderno, no vieron caos. No vieron un pueblo fragmentado, cosido por invasiones interminables. En cambio, vieron continuidad. Estabilidad. Una señal genética que parecía antigua. Mucho más antigua que las guerras, fronteras y migraciones escritas en los libros de historia. Y esa es la contradicción. La historia nos dice que Europa Central fue un campo de batalla, tribus que se asentaron, imperios que surgieron y decayeron, identidades que se borraron y reconstruyeron. Pero el ADN se niega a estar de acuerdo del todo. A primera vista, los datos genéticos polacos parecen serenos. Con los pies en la tierra. Casi autóctonos. Como si generaciones hubieran permanecido arraigadas en el mismo suelo durante miles de años. Pero entonces los científicos profundizaron, más allá de los apellidos, más allá del idioma, y la calma empezó a resquebrajarse. Porque el ADN polaco no habla con una sola voz, habla con tres. El ADN autosómico, la amplia mezcla genética transmitida de ancestros, cuenta una historia de presencia a largo plazo, de profundas raíces europeas, el ADN mitocondrial. Que se transmite únicamente de madre a hija, susurra algo aún más antiguo, líneas que se remontan a milenios, que sobrevivieron a las eras glaciales y al colapso, pero luego está el cromosoma Y. Se transmite solo de padre a hijo. Y aquí es donde la historia se complica. Porque el ADN Y no coincide con el resto. Parece más joven, más repentino, fue como si en algún momento hubiera pasado una ola que no se mezclaba lentamente, sino que alteraba el equilibrio. Así que aquí está la pregunta incómoda que los científicos tuvieron que afrontar: ¿cómo puede una población ser a la vez indígena y moldeada por la migración? ¿Cómo puede un pueblo parecer antiguo en una capa de ADN y sorprendentemente reciente en otra? No se trata de orgullo, no se trata de fronteras ni banderas, se trata de algo más inquietante: cómo cambian realmente las poblaciones. No siempre por destrucción. A veces por absorción. A veces por reemplazo tan sutil que conserva la cultura, pero reescribe los linajes subyacentes. Y es por esto que es peligroso simplificar la historia genética, porque no cuenta historias reconfortantes, dice las verdaderas. Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para conocer más historias no contadas, porque esta se vuelve más complicada a partir de aquí. Para resolver la contradicción, los científicos hicieron algo radical: dejaron de tratar la ascendencia como una sola línea de tiempo, dividieron el ADN polaco en tres relojes genéticos separados: ascendencia amplia, líneas maternas y líneas paternas. Y una vez que separaron esas líneas de tiempo, el primer shock real no vino de los guerreros, ni de las invasiones, ni de los reyes. Viene de las madres. Cuando los científicos siguieron el primer rastro, el que se transmitía silenciosamente de madre a hijo, ocurrió algo inesperado: el ruido de la historia se desvaneció, las invasiones se desdibujaron. Y debajo de siglos de caos, una señal constante permaneció. El ADN mitocondrial no viaja como lo hacen los ejércitos, no sigue reyes ni fronteras, se mueve en una sola dirección, de madre a hijo, una y otra vez, sin interrupción, a menos que una línea termine por completo. Y en Polonia, esas líneas no terminaban. Ellos resistieron. Estudio tras estudio demostraron lo mismo. El ADN materno polaco se remonta a épocas más antiguas de la historia escrita, más allá de los reinos medievales, más allá de las fronteras romanas, hasta el Neolítico, e incluso más allá. Hasta las últimas sombras de los cazadores-recolectores europeos. Mientras los nombres cambiaban. Mientras los idiomas se transformaban. Las madres permanecieron. Esto importa más de lo que parece, porque cuando las poblaciones sufren un reemplazo violento, las líneas maternas desaparecen primero. Ramas enteras se silencian. Pero en Polonia, no fue así.
En cambio, las mismas profundas huellas maternas resurgieron, siglo tras siglo, como un latido silencioso bajo tierra. Llegaron las guerras, los imperios colapsaron, aún así las madres permanecieron. Los científicos agruparon estas líneas maternas en familias amplias, etiquetas como H, U, J y T, pero las etiquetas no son lo importante. Lo importante es el tiempo. Algunas de estas líneas se remontan a 10.000 años o más. Esto significa que las mujeres que caminaron por la Europa de la Edad de Hielo, sobreviviendo al frío glacial, la hambruna y el colapso, siguen genéticamente presentes hoy en día. No como mitos, no como símbolos, pero como ascendencia viva. Esto crea una fuerte tensión. Porque si bien las líneas maternas polacas sobrevivieron a oleadas de agitación, la población nunca fue exterminada. Lo que haya ocurrido aquí, se sumó a algo más antiguo. Algo arraigado. Las mujeres polacas de hoy no solo heredan la cultura, llevan ecos genéticos de la Europa prehistórica, una continuidad que la historia rara vez reconoce. Y eso nos lleva al giro que los científicos no podían ignorar. Si las madres se quedaran, entonces no se produjo un reemplazo total de la población. No importa cuán violenta sea la época, no importa cuán dramática sea la migración. Algo, o alguien, absorbió el impacto. Entonces la pregunta cambia, si la base permaneció, ¿qué cambió? Porque cuando los investigadores dejaron de escuchar a las madres y se centraron en los padres, la historia ya no sonaba tranquila. Sonó repentino, direccional, casi agresivo. Porque cuando los científicos recurrieron al cromosoma Y, la narrativa tranquila se rompió. Cuando los científicos cambiaron su enfoque de las madres a los padres, la atmósfera cambió inmediatamente, la silenciosa continuidad se desvaneció, en su lugar, una señal nítida, clara y direccional. Casi imposible de ignorar. El cromosoma Y contó una historia diferente. En la Polonia moderna, un patrón se repetía constantemente. Un pequeño número de linajes masculinos dominaba los datos, linajes fuertemente vinculados a las primeras expansiones eslavas. No dispersos. No sutiles. Concentrados. Como si una ola genética se hubiera propagado, rápida y contundente, dejando una huella imborrable. No fue una mezcla lenta que duró miles de años, no parecía que los vecinos se estuvieran mezclando gradualmente, parecía una oleada. He aquí por qué esto es importante. El ADN Y se comporta de forma diferente al ADN materno. Un número relativamente pequeño de hombres puede transformar el futuro genético de toda una región si llegan en cantidades suficientes o si ostentan poder social. A lo largo de las generaciones, sus linajes se expanden, multiplicándose, mientras que las líneas masculinas más antiguas se desvanecen silenciosamente. Y de repente, la contradicción anterior se hace más aguda. Las madres se quedaron, pero los padres cambiaron. Esto crea una imagen incómoda. Mujeres arraigadas en la misma tierra durante milenios. Hombres que llegan en oleadas. Familias que se forman a través de una división cultural. Niños que heredan una profunda ascendencia local de sus madres y una ascendencia más reciente de sus padres. Las sociedades no necesitan arder para transformarse, a veces, se reorganizan. Y esto plantea una pregunta que nadie puede evitar, ¿fue este un acuerdo pacífico, o fue el dominio de la élite, donde los hombres que llegaban al poder ganaron estatus, recursos y ventaja reproductiva? Porque el resultado genético parece desigual. Demasiado desigual para ignorarlo. Si hubiera habido un reemplazo total, las líneas maternas habrían desaparecido, si la mezcla hubiera sido lenta, la señal masculina no parecería tan repentina, en cambio, vemos algo intermedio. Una reestructuración demográfica que dejó la cultura en pie, pero que silenciosamente reconfiguró el linaje. Y aquí es donde la tensión se profundiza. Porque una vez que se acepta que la historia de la población polaca incluye una migración con sesgo masculino, la historia deja de ser única. Empieza a encajar en un patrón más amplio que se observa en toda Europa, momentos en los que el poder, el movimiento y la reproducción se alinearon.
Pero aquí viene la siguiente sorpresa. No era la primera vez que cambiaba la estructura poblacional de Polonia. La señal eslava es fuerte, pero no es la capa más antigua. Bajo ella, los científicos comenzaron a encontrar rastros de otros hombres. Otras culturas. Otros mundos que una vez estuvieron aquí, y luego desaparecieron de la vista. Porque antes de que los eslavos aparecieran en el registro genético, otros ya estaban aquí. Antes de que la señal eslava aumente bruscamente en los datos, hay algo más antiguo, más silencioso y más inquietante. Porque cuando los científicos miraron debajo de la capa medieval temprana, encontraron rastros de personas que la historia recuerda, pero la genética apenas lo hace. Poblaciones de la Edad de Hierro poblaron esta tierra. Grupos que los arqueólogos llaman culturas Wielbark, Przeworsk y Lusasiana. Dejaron cementerios, herramientas, joyas, patrones de asentamiento que se extienden uniformemente a lo largo de los siglos. A simple vista, nada parece roto. Y sin embargo, en el ADN, algo se fractura. Las firmas genéticas asociadas a estas poblaciones preeslavas comienzan a disminuir tras el periodo de migración. Algunas no desaparecen instantáneamente, sino que se desvanecen. Otras disminuyen bruscamente, como si sus linajes masculinos se hubieran sobrescrito silenciosamente. No se borraron en el fuego. No se extinguieron en la batalla. Simplemente, se reemplazaron. Esta es la paradoja que inquieta a los investigadores. La arqueología muestra continuidad, el ADN muestra ruptura. Los estilos de cerámica persisten. Las costumbres funerarias evolucionan en lugar de detenerse. Los asentamientos no desaparecen de la noche a la mañana. Y, sin embargo, la huella genética de las personas asociadas a esas culturas se debilita con cada generación que pasa. ¿Y entonces qué pasó? Estos grupos abandonaron la región por completo y se trasladaron al oeste o al sur a medida que aumentaban las presiones, o se quedaron absorbidos por nuevas sociedades tan completamente que su identidad genética se disolvió. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque el reemplazo poblacional no requiere genocidio. Ni siquiera violencia masiva. Basta con desequilibrio. Si los hombres entrantes ostentan poder social, estatus, tierras, seguridad, sus linajes se expanden más rápido. Sus hijos heredan sus nombres, sus identidades, su futuro. Las líneas masculinas más antiguas no terminan dramáticamente. Simplemente, dejan de multiplicarse. Generación tras generación, una población puede permanecer en un mismo lugar mientras su estructura genética cambia. El terreno permanece ocupado, la cultura se adapta, pero la ascendencia cambia. Esto explica por qué aún aparecen artefactos antiguos en suelo polaco, mientras que quienes los crearon parecen desaparecer del genoma. No fueron necesariamente destruidos. Fueron absorbidos de forma desigual. Y una vez que los científicos comprendieron este patrón, la pregunta dejó de ser local. Porque si Polonia absorbió y transformó poblaciones de esta manera, probablemente no actuó sola. Las fuerzas en juego eran mayores. Más antiguas. Se desplazaban por regiones enteras. Para entender cómo sucedió esto sin colapso, cómo pueden coexistir la continuidad y el reemplazo, los investigadores tuvieron que dejar de ver a Polonia como un espacio cerrado. Tuvieron que alejarse. Mucho más allá de las fronteras de Polonia, mucho más allá de cualquier cultura. Y una vez que lo hicieron, Polonia dejó de parecer una patria, y empezó a parecer un pasillo. Una vez que los científicos se distanciaron lo suficiente, Polonia dejó de parecer un destino, empezó a parecer un pasaje. La geografía lo explica primero. Amplias llanuras. Sin paredes montañosas. Rutas abiertas que se extienden desde la estepa euroasiática al este, el Báltico al norte y Europa central al oeste. Durante miles de años, la gente no llegó aquí y se detuvo. Se movió a través. Y cada movimiento dejó una capa. Los primeros agricultores llegaron primero,
avanzando hacia el norte desde el sur, trayendo semillas, animales y una nueva forma de vida. No extinguieron a los cazadores-recolectores que encontraron, sino que se mezclaron con ellos. Más tarde llegaron los pastores esteparios, de rápido movimiento y movilidad, que transformaron las estructuras sociales y la ascendencia de forma desigual. Tras ellos, los grupos de la Edad del Hierro formaron culturas regionales, forjando una continuidad en el uso de la tierra y la vida material. Y mucho más tarde, los eslavos se expandieron por los mismos corredores abiertos. Cada ola no borra todo el pasado, escribió encima. Este es el cambio clave que los científicos tuvieron que implementar. La historia de las poblaciones no es una secuencia de reemplazos. Es un proceso de estratificación. Llegan nuevos grupos. Se mezclan. Dominan en algunos aspectos y se adaptan en otros. La genética registra estos procesos de forma diferente según quién se trasladó, quién se quedó y quién se reprodujo más. Por eso el ADN polaco parece contradictorio. Algunas migraciones cambiaron la vida cotidiana, pero apenas afectaron a la ascendencia. Otras dejaron poca huella cultural, pero transformaron profundamente las líneas genéticas. Una oleada podría transformar el lenguaje. Otra podría transformar los cromosomas y una tercera podría apenas registrarse, excepto en huesos antiguos extraídos del suelo siglos después. El genoma de Polonia contiene todas estas lógicas a la vez. Es antiguo y reciente, estable y perturbado, local e importado. Esto no es confusión. Es evidencia. Prueba de que la región funcionó como una encrucijada genética, un lugar donde las corrientes demográficas de Europa se superpusieron, colisionaron y se asentaron siguiendo patrones desiguales. Un corredor donde la ascendencia se acumuló en lugar de restablecerse. Pero aquí está el giro. No todas las capas tienen el mismo peso. La mayoría de las migraciones agregaron hilos al tejido. Uno de ellos rehizo la tela él mismo. Un movimiento cambió el equilibrio tan fuertemente que todavía hoy define la estructura genética polaca, no de manera sutil ni gradual, sino decisiva. Y ese punto de inflexión aparece en los primeros siglos medievales. Durante generaciones, la historia de los orígenes eslavos se ha enmarcado como una elección. O bien los eslavos siempre estuvieron aquí, convirtiéndose poco a poco en lo que eran. O llegaron de repente, reemplazando lo que había antes. La genética rechazó esa simplicidad. Cuando los científicos examinaron el ADN medieval temprano, no observaron una evolución local silenciosa desarrollándose en el lugar. Observaron movimiento. Lo suficientemente rápido como para registrarse con claridad. Lo suficientemente fuerte como para remodelar linajes paternos en vastas áreas, incluida Polonia, en tan solo unos siglos. Esto no fue una deriva lenta. Fue una expansión. Pero tampoco fue un reemplazo total. Aquí radica la tensión. La identidad eslava, lengua, costumbres, estructura social, se extendió más lejos y con mayor rapidez que los genes por sí solos. Las comunidades adoptaron nuevas formas de hablar y organizarse mucho antes de que el cambio genético alcanzara la misma escala. En algunas regiones, la cultura se adelantó. En otras, la ascendencia la siguió. La identidad eslava se movía como una red. Los genes se movían como una corriente. Por eso los datos parecen desiguales. Algunas zonas muestran fuertes señales del cromosoma y eslavo. Otras muestran una profunda continuidad local bajo una superficie cultural eslava. La propagación no fue uniforme. Fue oportunista. Esto replantea todo el debate. Los eslavos no nacieron simplemente en un lugar ni se dispersaron en otro. Se expandieron mediante una combinación de migración, integración y dominio social. En muchos casos, convertirse en eslavo no requería cambiar la identidad biológica, solo la forma de vivir, hablar y relacionarse. Y aquí está el giro. La identidad polaca puede ser culturalmente eslava, profundamente eslava, pero al mismo tiempo genéticamente estratificada y demográficamente híbrida.
No es una contradicción. Es una consecuencia. La población absorbió la identidad eslava a distintas velocidades y mediante distintos mecanismos. Algunas familias remontan sus líneas paternas a las primeras expansiones eslavas. Otras poseen una ascendencia mucho más antigua, bajo la misma lengua y tradiciones. No se trata de un fallo en los datos. Es la historia. Y todavía está incompleto. Porque una vez que los científicos comenzaron a separar la historia de la población de la historia del poder, surgió otro patrón. Uno que la genética por sí sola no podía explicar por completo. Porque las poblaciones y el poder no se mueven en la misma dirección. Y cuando las élites entran en escena, la complejidad se profundiza. En ese momento, los científicos se dieron cuenta de que faltaba algo más en el panorama. Las personas en el terreno no siempre coincidían con las personas en el poder. Las primeras dinastías gobernantes dejan tras de sí nombres, crónicas y símbolos de poder. Pero, genéticamente, suelen ser atípicos en cuanto a estadísticas, no un reflejo de la población que gobernaron. Y Polonia no parece ser la excepción. He aquí el pensamiento incómodo. Los pueblos y sus gobernantes pueden no compartir los mismos orígenes. La historia suele recordar a los fundadores a través de reyes, dinastías y élites. Pero las élites se mueven de forma diferente. Se casan de forma diferente. Se reproducen de forma diferente. Un pequeño grupo con poder puede reconfigurar el lenguaje, la identidad y la memoria política sin llegar a ser genéticamente representativo de la población subyacente. Así es como la identidad puede cambiar sin migración masiva. Llega una élite, a veces extranjera, a veces local, pero distinta. Su lengua se convierte en el lenguaje del poder. Sus costumbres, en el modelo. Su historia, en el mito de su origen. Con el tiempo, la población se alinea culturalmente, incluso si su ascendencia genética apenas cambia. Y aquí es donde el ADN desestabiliza silenciosamente las historias nacionales. Porque cuando decimos quiénes somos, a menudo queremos decir quiénes gobernaron. Pero la genética plantea una pregunta más fría: ¿quién se reprodujo? Los mitos sobre el origen nacional tienden a reflejar la ascendencia de las élites, no la realidad poblacional. Simplifican. Personalizan la historia en torno a unos pocos nombres y linajes. El ADN hace lo contrario, reduce a los fundadores a probabilidades. Este es el giro principal. La genética no solo cuestiona el origen de las personas. Se plantea el desafío de quién será recordado como el principio. Los fundadores de una nación pueden no dejar prácticamente rastro genético. Mientras tanto, la mayoría anónima, campesinos, madres, niños, transmite la verdadera continuidad, generación tras generación, sin que las crónicas la vean. Entonces, cuando hoy observamos el ADN polaco, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Es el legado de las primeras expansiones eslavas? ¿La supervivencia de líneas maternas prehistóricas? ¿La huella de las élites cuyo poder superaba a su número? ¿O algo completamente distinto? Para responder a esta pregunta, los científicos tuvieron que cambiar de dirección nuevamente. Dejaron de fijarse únicamente en tumbas antiguas y entierros de élite. Dejaron de reconstruir la identidad solo a partir del pasado. Se volvieron hacia los vivos. Porque para entender lo que realmente representa el ADN polaco moderno, tuvieron que mirar a las personas que lo llevan ahora. Cuando los científicos finalmente conectaron los genomas antiguos con los datos de población modernos, la respuesta no fue un nombre. No era una tribu. Ni siquiera era un lugar. Era un patrón. El ADN polaco moderno no apunta a un único ancestro. Apunta a probabilidades, señales superpuestas transmitidas por millones de vidas comunes. No hay un origen puro. No hay una línea de partida clara. Solo capas, aún en movimiento dentro de las personas vivas. Cada genoma polaco lleva fragmentos de un tiempo remoto. Rastros de los últimos cazadores-recolectores de Europa.
La huella genética de los primeros agricultores que transformaron la tierra. Ascendencia esteparia que llegó con movilidad, jerarquía y cambio. Linajes medievales ligados a la expansión, el asentamiento y el poder. Ninguno de estos reemplazó a los demás por completo. Se acumularon. Así es como se ve la síntesis en genética. No es un crisol de culturas. Un palimpsesto. Algunos componentes son generalizados, pero superficiales. Otros son raros, pero profundos. Algunos moldearon la forma de vida de las personas. Otros moldearon en quienes se convirtieron biológicamente. Juntos, forman una población que no puede reducirse a una sola historia, por muy tentadora que sea esa simplicidad. Y aquí está la tensión. La ascendencia estadística no se comporta como la identidad. El ADN no se preocupa por el idioma. No reconoce fronteras. No sigue mitos de pertenencia. Una persona puede ser culturalmente eslava, lingüísticamente polaca y estar genéticamente vinculada a eventos que ocurrieron miles de años antes de que existieran. Este es el giro para el cual la mayoría de la gente no está preparada. La ascendencia genética no se corresponde exactamente con la cultura, la lengua o la nación. La superposición es real, pero imperfecta. A veces fuerte. A veces, prácticamente inexistente. Y una vez que ves esto, las viejas preguntas dejan de funcionar. De dónde eres, se hace más difícil de responder, entonces, quiénes somos, se hace aún más difícil. Porque si el ADN polaco es un registro vivo de migraciones, absorciones y supervivencia desigual, entonces la identidad no puede leerse directamente a partir de los genes. Lo que nos lleva al malestar final. Si el ADN puede explicar el movimiento pero no el significado, si puede revelar ascendencia pero no pertenencia. Entonces, ¿qué define realmente la identidad? Si el ADN no puede definir la identidad, ¿qué puede? Cada genoma cuenta una historia, pero no cuenta la historia que normalmente queremos. La genética es precisa. Puede rastrear el movimiento. Medir la supervivencia. Revelar qué linajes perduraron y cuáles desaparecieron silenciosamente. Puede explicar cómo se formaron las poblaciones, cómo se acumularon las capas, cómo se alteró el equilibrio, cómo el pasado se integró en el presente. Pero no te puede decir quién eres. Cada genoma es un registro de supervivencia, no de pertenencia. Recuerda quién vivió lo suficiente para transmitir algo. No quien se sintió conectado. No quien reivindicó una identidad. No quien creyó pertenecer a un lugar. Y eso nos lleva de nuevo a la contradicción con la que comenzamos. El ADN polaco parece antiguo porque, en muchos sentidos, lo es, también parece moldeado por el movimiento, porque así fue. Ambas son ciertas al mismo tiempo. No hubo un único comienzo. No hubo un momento en que un pueblo surgiera plenamente formado. Lo que hoy llamamos polaco es el resultado de la resistencia y el cambio que se dieron juntos, madres que se quedaron, padres que llegaron, culturas que cambiaron más rápido que los genes, genes que se trasladaron sin dejar rastro. La contradicción nunca necesitó ser resuelta, era necesario entenderlo. E incluso esa comprensión es temporal. Porque la historia genética está inconclusa. Cada año se recuperan nuevos genomas antiguos. Huesos extraídos de campos, bosques, cementerios olvidados. Cada uno tiene el potencial de inclinar la balanza, añadir una capa, cuestionar una conclusión, reabrir una cuestión que creíamos resuelta. Lo que hoy parece estable mañana puede parecer incompleto. El genoma polaco no es un libro cerrado, es una excavación en curso. Y en algún lugar bajo tierra, o dentro de un conjunto de datos aún no analizado, podría haber otra señal esperando. Otro movimiento. Otra historia de supervivencia silenciosa que cambia la forma en que se cuenta esta. Porque el ADN nunca da respuestas definitivas. Solo da la siguiente pregunta.